Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: los niños son herencia de Dios. El mensaje va a estar un tanto corto, precisamente para que los niños disfruten hoy de su día y celebren su día. Este mismo pasaje lo podemos ver en los evangelios que se llaman evangelios sinópticos, porque están seguidos y hablan muy parecido, a pesar de que cada quien lo hizo a su estilo, ¿no? Y en tiempo distinto, pero ahí están, y lo puedes ver en Mateo 19:13 al 15 y en Lucas 18:15 al 17, o sea que Mateo, Marcos y Lucas son los que hablan de esto que vivieron y vieron en Jesús. Podría parecer que este incidente no guarda una relación con el contexto, pero la verdad es que sí, de lo que está hablando precisamente Marcos en el capítulo 10. Por un lado, el Señor acaba de hablar acerca del matrimonio y del divorcio, y sin duda, en estas decisiones, por lo regular, los que son afectados y a los que no se les toma mucho en cuenta, obviamente son a los niños, y por lo regular son los que terminan siendo perjudicados. Por lo tanto, no es de extrañarse que el Señor los meta en el tema de lo que está hablando aquí en Marcos capítulo 10. Aparte de que ya lo había hablado nuestro Señor en un capítulo anterior, en Marcos 9, lo podemos ver en los versos 36 al 37, vemos que están teniendo una discusión los discípulos, que vaya que eso sí parecían niños también. Están discutiendo de quién es el mayor o quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo, vemos en los versos 36 y 37 del capítulo 9, ahorita estamos en el capítulo 10, te vas un capítulo abajo, y los menciona muy similar a lo que les dijo ahorita en el 10. Dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, o sea, lo cual quiere decir que era un niño pequeño porque lo cargó. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así de importantes son los niños. Ahí se refiere a los niños y los pone como ejemplo para nuestra vida, porque para el Señor los niños son de gran estima. Más tarde leemos que hizo una seria advertencia para aquellos que hagan tropezar a uno de ellos. Y no se me pierdan, porque de esto es de lo que precisamente estamos hablando el día de hoy. Es el mensaje que, creo yo, el Espíritu Santo nos da a través de su bendita palabra. Así de importantes son los niños ante los ojos del Señor. Los niños son herencia de Dios. El verso 13, ahí de Marcos 10, donde estamos, dice: y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vámonos por partes en este verso 13. Dice que le presentaban los niños para que los tocara. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que estos papás están haciendo? ¿Cuántos en realidad de nosotros nos importan tanto nuestros hijos que hacemos esto
siendo un gran ejemplo para todos los cristianos lectores a través de los siglos. Estos papás, o tal vez algunos ayos, algunos que estaban de encargados, niñeros, que llevaban a estos niños para que Jesús los tocara, porque no vemos en ningún momento en este pasaje, no vemos que estuvieran malos, no vemos que tuvieran alguna necesidad los niños, mas sin embargo se los llevaron para que los tocara, para que los bendijera. ¿Cuántos papás hoy en día doblan rodilla y oran al Padre para que bendiga a sus hijos? ¿Cuántos le dicen día tras día, mi hijo y mi hija te pertenecen? Úsalos. Ahí está, Señor. Úsalos. Bendícelos. Tócalos. Toca su mente y su corazón. Nos encontramos en la Biblia el ejemplo, la oración de Ana, y nos encontramos que Ana no podía tener hijos. Y en el primer libro de Samuel, en primero de Samuel 1:11, leemos que dice, e hizo voto diciendo, ¿quién? Ana, Yahweh de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, le dice Ana al Señor, y no te olvidas de tu sierva, sino que des a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida. Y luego ya dice ahí, no pasará navaja sobre su cabeza. Y lo cumple Ana, lo cumple. Ella entrega al profeta Samuel, que fue uno de los más grandes profetas que ha habido. Pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Dile al Señor, sálvalos, guíalos, úsalos, bendícelos. ¿Es tuyo o es tuya? Lamentablemente empezamos a instruir a los niños, pero en otro camino que no es el de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres sobre nuestros hijos desde niños hasta que son adultos. Y aún de adultos uno sigue orando y clamando por ellos, y el ejemplo bien grande en las Escrituras que tenemos es de Job. Ahí en el capítulo 1 de Job 4-5 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, lo cual quiere decir que los hijos ya estaban aparte. Ellos tenían sus casas, dice, y cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas, eran 7 hermanos y 3 hermanas, y mandaban llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, hacía 10 holocaustos Job. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. O sea, él no sabía si habían pecado o no, pero él lo hacía por sí. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Con razón Job, cuando inicia ahí en el mismo capítulo 1, tú te das cuenta que el Señor dice que era perfecto, que era justo. Qué ejemplo para nosotros. Llévaselos al Señor para que los toque, para que los bendiga. Llévalos delante de su presencia. Otros están más preocupados para que sus hijos terminen una carrera, para que sean deportistas. Otros están inculcando en sus hijos otras cosas que cuando menos piensan ya se les fueron de las manos. Y luego ya crecen y te preguntas, ¿pero por qué es así? ¿Pero por qué no entiende?
¿Por qué no hace caso? ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque tú inculcaste eso en el niño. Llévalos delante de su presencia. Preséntalos delante de Él desde niño y aún hasta adulto. Aún cuando ellos ya estén solos. Haz lo que hizo Job. ¿Ah? Ay, qué flojera. No, todos los días levanta alabanzas y glorifica al Señor y dice: Señor, tócalos, bendícelos, sálvalos. Que tu gracia los envuelva, Señor, que tengan un impacto contigo y que no vuelvan a ser igual. Estórbales para que no pequen. Espíritu Santo, redargúyelos. Porque no sabemos qué están haciendo. Ahora principalmente los niños. Preséntalos delante del Señor. Clama por ellos. Por eso Proverbio nos dice 22:6. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo desde ahorita, que tienes oportunidad de hacerlo, y cuando él sea grande, verás que no se va a apartar de él. Estaba viendo un documental que le hicieron al hermano Charles Stanley, que fue mi primer maestro por línea. Es con el que yo empiezo a abrazar la sana doctrina y que acaba de partir con el Señor, pero estaba viendo su documental ahí en YouTube y cómo su mamá nunca dejó de orar por él. Nunca. Y siempre lo instruyó y lo instruyó y lo instruyó en su camino. Instrúyelo, hermano, en los caminos de Dios. Deja que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, pero no lo quieras hacer al revés. Llévalo a la iglesia desde pequeño. Eso es vida para el niño, es vital para todo ser humano. Desde el primer mandamiento leemos de parte de Dios. En Deuteronomio 6, 5, 9 se nos da el mandato: y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Nomás ponte a ver cuántas veces dice casa. Y en sus puertas. En un mundo, amados hermanos, que cada día se desmorona, que cada día es más inmoral, que cada día amenaza a nuestros niños, porque esto va en aumento y no es un juego. Ya lo puedes ver inclusive hasta en las caricaturas y en las películas. Urge, hermanos, que los lleves delante de Dios. Urge que cada día ores, clames, los protejas, los cuides. Urge que Cristo toque sus vidas. El enemigo, el adversario, hace ya algunos años atrás, no sé si 3 o 4 años, porque el tiempo vuela, a través de la comunidad LGTB, amenazó con un video que venía por tus niños, que venía por tus hijos.
Muchos, yo recuerdo en aquel tiempo, muchos que vieron ese video, algunos decían, hombre, están locos, es onda de ellos. Porque se veían, a mí me caía gordo. Es más, cuando lo escucho me retuerce todavía. Ahí está en YouTube, así ponle, venimos por tus hijos. O sea, los ves cínicos, satánicos, diabólicos. Pero hubo mucha gente que, ay no, es un juego, hombre, ¿cómo crees? ¿Tú crees que los van a dejar? Bueno, hoy es un hecho. Hoy ya es un hecho. Es una realidad. Por ejemplo, no sé si sabías que hay una legislación en el estado de California que en cualquier momento va a entrar. Y ahí te va. Esta legislación está proponiendo el adiestramiento para tus niños, o sea, para los que vivan ahí, en el estado de California, y de ahí se va a ir ramificando. No creas que ahí va a quedar, no creas que, ay, no, hombre, no los van a dejar. Todavía falta un resto para que pueda pasar algo así. No, ya es un hecho. Escucha. Es un adiestramiento para tus niños menores de 12 años, donde los padres perderán todo su derecho de educación sobre sus hijos. Donde los niños estén en la escuela y de repente vas tú en la tarde por uno de ellos y el gobierno manda por ellos para educarle en la diversidad de género, y llegas tú y les dices, ¿pero por qué se lo llevaron? No, es que le tocó adiestramiento. ¿Y quién dio permiso? Nosotros, el gobierno. No, pero a mí me tenían que haber avisado. No te teníamos que haber avisado absolutamente nada. Nomás imagínate lo que están proponiendo para adiestrarlos en la diversidad de género, en el homosexualismo, en el lesbianismo y también el ser educado por un transgénero. En la ONU hay una legislación donde quieren aprobar la pedofilia. Y esta legislación ya está ahí sobre la mesa. ¿Tienes idea de lo que es la pedofilia? ¿Has oído? Métete a YouTube. Esto ya no es un secreto. Aún en Estados Unidos, caramba, ves videos de los papás poniendo a los niños que les estén bailando ahí. ¿A dónde está llegando nuestro mundo? La pedofilia es el hombre que abusa de los niños. En varios países del mundo, incluyendo México, el sistema educativo a partir de ya implementará la inclusión y la diversidad de género en la escuela. La palabra nos dice en Efesios 6:4, ustedes padres, críen a sus niños en disciplina y en amonestación del Señor. Cría a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor, porque el día que menos pienses tu hijo va a ser bien inmoral. Y no lo vas a poder parar. ¿Están entendiendo? El Señor nos está responsabilizando por ellos. A los papás nos está responsabilizando de los hijos, a los abuelos de los nietos, de los sobrinos y aún de los niños que hay en tu vecindario. Críen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. No te quedes callado. Acabo de subir un post donde hoy en día querían hacerles un festival y te decían que te metieras y firmaras
el hijo de Luis Donaldo Colosio, que firmaras que no lo hicieran ese espectáculo. ¿Cuántos lo hicieron? La mayoría de los que inclusive le dieron like a ese post que subí, la mayoría ni siquiera son cristianos. Están más indignados que nosotros. ¿Crees que es un juego? No, no lo es. Y te vas a dar cuenta. No lo es. Cuando veas algo así, métete y fírmalo. Fírmalo. No seas cobarde, fírmalo. Ay, no te pongan una petición para perritos o para gatitos o para otra cosa, porque ahí sí lo firman, ¿no? ¡Qué vergüenza! Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, así mira, en el acto se constituye enemigo de Dios. Así. Llévalos a Cristo. Ese es el mensaje. Cuídalos, ora por ellos, porque el enemigo viene por ellos. El enemigo los está acechando. El enemigo está como león rugiente, viendo a quién se va a devorar. Y ya es un hecho. Y sabes que es el colmo, que ahora ya va con los niños. Dijeras tú, todavía es un adolescente, un joven, o los adultos. Pero no, van con los niños. Los discípulos reprendían, fíjate, a los que los presentaban, y solo por esa razón de los discípulos leemos en el verso 14 que viéndolo Jesús se indignó. Solo por eso nuestro Señor se molestó y les dice: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Solo por esa razón, viéndolo Jesús se indignó. No sabemos el verdadero motivo del por qué los discípulos no dejaban a estos papás que llegaran con los niños a Jesús. A lo mejor no querían que molestaran al maestro, o había una gran multitud, no lo sé, y se hacía revuelo, no lo sabemos, pero solo por esta simple razón Jesús se indignó. Se molestó. Imagínate cómo está ahorita el Señor sentado en su trono viendo este mundo, lo que está aconteciendo, y viéndote a ti y a mí que no hacemos nada. Imagínate lo que les espera a toda esta gente con su plan demoníaco y satánico. En la palabra vemos que Jesús, que es el maestro de estos niños, que es el más valiente y defensor de los niños, Jesús era su héroe y está al cuidado de ellos. Y dice: cuidado al que maltrate a uno de estos niños. Lo leemos ahí mismo en Marcos 9:42 y en Lucas 17:2 es el mismo. Dice: mejor le fuera, dice Jesús, que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ay de aquel, dice Jesús, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel por quien viene el mal ejemplo para un niño. Como nos dice su palabra en Apocalipsis 21:8, ya al final de todo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tú crees que es un juego? No lo es. Este es el mensaje. Dejen a los niños venir a mí, dice el Señor. Así nos dice el Señor. Deja que los niños vengan a mí. Déjalos que vengan a Cristo. Déjalos crecer en los caminos de Dios. Déjalos que disfruten el servicio al Señor. Déjalos que disfruten de la casa de Dios. Déjalos. Y añade nuestro Señor, porque de los tales es el reino de Dios. Claro, así es. No se los impidas. ¿Quién eres tú para impedirle? Los niños son de Cristo. Salmo 127, 3 y 4 dice: aquí herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¡Qué bendición! Ahora podemos entender, ahora podemos ver por qué hay muchos países, incluyendo el nuestro, donde hay tanto apoyo para el aborto. ¿Te puedes dar cuenta? Porque cosa de estima es el fruto del vientre para el Señor, para nuestro Dios. Es del enemigo. El enemigo está acechando. Ya no quiere que haya parejas. Ya por eso no se quieren casar. Mejor viven así, sin compromiso. Y prefieren no tener niño. Prefieren tener mascotas. ¿No te das cuenta? Ya hasta se llegó a la locura. No sé si te ha tocado ir a las veterinarias, pero llevan al perrito de la manita, de su patita. Se me hacen tan estúpidos. Perdónenme, los llevan en sus carriolitas. Es el colmo. Es el colmo. ¿Crees que Dios no te va a reprender por ello? El enemigo ganando terreno. Qué triste que hoy en día vale más un mugroso animal que un niño en el vientre de su madre. Amados, despierten, despertemos. Es tiempo de levantar la voz y decir: con mis niños no te metes. Es tiempo que te levantes y digas: con mis hijos no te metes. Somos mucho más los que estamos en contra de todo esto. Protégelos como los protege el Señor. Indígnate como se indignó el Señor. Ese es el mensaje. Déjalos venir al Señor. Oh, te lo quieren meter todo a chaleco, todo a chaleco. ¿Por qué no hacen lo que uno? Cuando les dijeron: no, en las escuelas no puedes dar la Biblia. Bueno, se abrieron escuelas bíblicas. ¿Por qué ellos no abren para los degenerados? ¿Por qué? Piensa, porque nadie va a ir, o si mucho unos cuantos. No, te lo quieren meter a chaleco. Despertemos, hermanos. Protejamos a los niños. Dejemos que vengan a Cristo. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Los niños son de mucha estima para Dios. En el mundo antiguo, ni los filósofos griegos ni los rabinos judíos
concedían importancia a los niños, como lo hizo nuestro Señor Jesús. El Señor los trató de una forma distinta. Y lo vemos ahí en su palabra, que Él los cargaba, los abrazaba, los bendecía. Y les decía: déjenlos que vengan a mí. Déjenlos. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, humildad y fe, que obviamente echaba de menos en los adultos. Dice nuestro Señor: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. No pocas veces aparecen los niños como protagonistas en el Evangelio. Son un gran ejemplo para esta generación incrédula. La alabanza de los niños cuando Jesús entra en el templo indignó, molestó a los religiosos de su tiempo y a los principales sacerdotes y a los escribas. Y Jesús le sale al encuentro en defensa de ellos una vez más y les dice en Mateo 21, 15 y 16: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, ahí la palabra griega es paidión, o sea, es niño, dice, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. Para que te des una idea cómo amaban a Jesús los niños. Hosana al Hijo de David. Se indignaron los sacerdotes y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leyeron? Pues si está escrito, les dice Jesús en el Salmo 8:2 de David, ¿no? ¿Que nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, o fundaste la fortaleza, dice el Salmo. En todos estos episodios, en algún momento de la narración, se usan los términos que indican niño o niña, que en el griego son paidión. Ahí van a aparecer para que veas cómo se escribe: paidión o tigatrión. Es lo que está usando. Los niños son herencia de Dios. Verso 15: de cierto les digo, se los vuelve a decir a los discípulos, de cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en él. Les acababa de decir en el capítulo pasado, como lo vimos, que agarró y cargó al niño y le dijo: si no te haces como un niño, este es el más grande en el reino de los cielos. Y aquí les dice: si tú no te haces como un niño, no entrarás en él. Esto significa que un niño confía a ciegas en su papá. Eso es lo que está poniendo el ejemplo nuestro Señor. Sabe y tiene la certeza que su papá hará hasta lo imposible por salvarlo. Que toda su vida está en las manos de su papá, y aunque en ocasiones no entiende algunas cosas, inclusive algunas de esas cosas le duelen, sabe que su papá siempre quiere lo mejor para él. ¿Acaso no es eso lo que nos dice la palabra? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un niño es un ser maravilloso en cuanto a la fe, en cuanto a creer. Si tú lo subes al niño, nosotros teníamos roperos, y lo subías al niño de 3, 4, 5 años, o a veces hasta de 2 años. Tanto mis 2 hijos, y yo les decía: brinca, así en el acto brincaban. Esa es la fe de un niño. Es moldeable, es sencillo. Por lo mismo, amados, tenemos que cuidarlos y pelear por ellos, pues herencia de Yahvé son los hijos.
y cosa de gran estima el fruto de su vientre. Yo he escuchado gente que dicen, es que el pastor Miguel Núñez de Clava siempre está hablando que del aborto y que del aborto y que del aborto. Qué triste. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en él. Los niños son un claro ejemplo para esta generación incrédula. El creyente debe ser como un niño que sabe que no tiene nada que aportar y todo por recibir. A eso se refiere la palabra de Dios, a eso se refiere el Señor, que somos salvos por la fe. Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. No tenemos nada que hacer. Es su gracia la que nos sostiene. Y todo lo contrario al mundo, Cristo nos da un gran ejemplo de cómo ser con los niños. Por último, el verso 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amados, abrázalos, bésalos, bendícelos, ora por ellos, instrúyelos, ese es el mensaje. Ámalos, defiéndelos, protégelos. Llévalos a Cristo. No se los impidas. Llévalos a Cristo. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Los niños son herencia de Dios.